Probando. 1, 2. ¿Me escuchan bien, mis amados hermanos? Me alegro. Esa es nuestra oración, mis amados hermanos, que podamos observar su palabra con reverencia, que podamos meditar en la bendición que tenemos al poder estar delante de su palabra. Rogamos que el Señor nos conceda por su palabra salvación, que el Señor nos conceda por su palabra un deseo más profundo de comunión con Él, y sobre todas las cosas rogamos que nos dé ojos para ver su verdad en su palabra. Mis labios falibles no sean impedimento alguno para su palabra infalible. Es en Cristo Jesús que pido estas cosas. Amén. Mis amados hermanos, meditaba hace poco que en el deporte, ya sea del boxeo o las artes marciales mixtas, por lo general, es obvio, hay dos contrincantes. Pero cuando se hace la introducción, al que se presenta primero es al retador. El retador se introduce en su esquina, se muestran sus cualidades y su récord, su currículum. Y obviamente sus seguidores están ahí, y cuando se presenta al retador aplauden efusivamente. Igualmente, luego de que se presenta al retador con sus credenciales, por último se presenta al campeón, y se presenta al campeón con sus credenciales también, y el público asistente que va con el campeón aplaude a su favorito también. La pregunta que nos lleva a analizar nuestro texto de hoy es: ¿a quién aplaude usted en la batalla cósmica? Porque el libro de Apocalipsis nos presenta también un combate. La diferencia es que este combate no es deportivo. Este combate, no es amigable. Es una lucha real. Es una lucha con implicaciones reales. Es un combate de vida o muerte. Y en el capítulo 12 y en el capítulo 13, Juan nos presenta al retador. Ambos capítulos nos plantean un formidable enemigo. Tiene credenciales, sin duda alguna. Sin embargo, en el capítulo 14, a partir de aquí, se nos va a plantear la contraparte. Vamos a ver al campeón. Y más que formidable, el campeón se va a mostrar como lo que es: incomparable. Por ejemplo, Isaías 46:9 nos recuerda: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y note, y nada hay semejante a mí. Salmo 89, versículos 6 y 8 plantean un escenario similar. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Ese es el contraste que se nos plantea, mis amados hermanos. Y ya hemos planteado que este ciclo que hemos iniciado aquí nos plantea una batalla cósmica, nos plantea la realidad de la batalla espiritual, la cual tiene como característica o como marca que va a ser común en lo que conocemos como la era
de la iglesia. Esta batalla acompañará todo el periodo hasta que Cristo venga. Lo vimos, ¿cierto? Tiempos, tiempo y medio tiempo. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Ese es el periodo. Y vimos que esta batalla espiritual, ilustrada con imágenes, lo vimos en la medición del templo, ¿lo recuerdan? Lo vimos con los 2 testigos. Gracias, hermano. Lo vimos con la mujer y el dragón. Lo vimos con las 2 bestias. Y la pregunta se mantiene en el aire. ¿Cómo la iglesia militante en la tierra lidia con la agresividad satánica en su contra? Ya hemos visto, hermanos, que estamos llamados a ponernos la armadura de Dios. Y es cierto. Sin embargo, hoy nuestro texto particularmente se enfoca en darle la importancia a que usted y yo tengamos los ojos puestos en la contraparte de la batalla. Que no nos enfoquemos en la bestia, sino que pongamos nuestros ojos en el Cordero que venció. El campeón que no es solamente formidable, sino que es incomparable. Por eso titulamos el mensaje de esta mañana, la contraparte de la batalla. Y la tesis es sencilla, mis amados hermanos. El rey vencedor garantiza la exaltación de su pueblo, el final de la rebelión y la humillación y destrucción de sus enemigos. Es lo que vemos en las 3 visiones que se ven en esta porción. Porción donde identificamos que Juan dice algo como miré, miré y miré. Es lo que nos va a aportar o nos va a mostrar esta porción de la Escritura. Decía el hermano pastor Paul Washer, según lo que entiendo se le atribuye a él. Decía el hermano que vivimos entre 2 grandes días. El día en que Cristo colgó ante los hombres y el día en que todos los hombres se arrodillarán ante Cristo. Entre esos 2 días estamos, mis amados hermanos. Y la intención de esta mañana es poder mostrar esta realidad de 3 maneras. Lo vamos a ver primero en la exaltación de un pueblo perseverante. Lo vamos a ver en segunda instancia en las 3 proclamaciones angelicales y finalmente el final de la rebelión. Así que, hermanos, sin más preámbulos, quiero que vayamos a ver la exaltación de un pueblo perseverante. Es lo que se ve desde el capítulo 1, del versículo 1, hasta el versículo 5. Y ahora, hermanos, voy a volver a recalcar. Hemos mencionado acerca del ciclo de visiones en la que nos encontramos, que describen una batalla espiritual y describen también las dificultades que la iglesia de Cristo lidia, que tiene que sufrir por decreto divino en este periodo de tiempo. Ya hemos discernido que por la soberanía y la providencia divina hay 3 razones por las que la iglesia tiene que pasar por estos tiempos. La primera, ya hemos dicho, las visiones revelan, ilustran la naturaleza bestial, sanguinaria de nuestro enemigo Satanás. Las visiones revelan sus artimañas y maquinaciones que usted y yo estamos llamados a conocer. Eso es importante. Pero más importante desde mi perspectiva es que las visiones van a revelar quién es quién. ¿Qué bando juega usted en medio de esta lucha? ¿Cuál es el papel de la humanidad en medio de esta batalla cósmica? Y nos va a permitir ver los distintivos de cada uno de los bandos. La semana pasada vimos los distintivos de aquellos que siguen a la bestia. Hoy vamos a ver los distintivos de los que aplauden al rey vencedor.
En tercer lugar, y no menos importante, las visiones revelan el carácter santificador que tiene la batalla espiritual. Decía, por ejemplo, John Knox, que las pruebas son escultores divinos, cincelan nuestro orgullo, transformándonos en vasijas humildes de la gracia de Dios. En esa misma línea, permítanme citarle al pastor J.C. Ryle. Él dice lo siguiente con respecto a las pruebas. Las pruebas tienen la intención de hacernos pensar, destetarnos del mundo, enviarnos a la Biblia y conducirnos a estar de rodillas. De modo que todas nuestras pruebas cumplen propósito de santificación para la gloria de Dios. Aunque no parezcan agradables, son eficaces. Es lo que la Escritura nos quiere decir. Así que el mensaje para la iglesia que está siendo atacada por Satanás es uno: persevera. Persevera. Tu recompensa te espera. Recompensa que veremos en primera instancia en la exaltación de su pueblo. Note lo que dice el versículo 1 brevemente, hermanos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hay una visión gloriosa. Hay tres gloriosas imágenes, mis amados hermanos. Vemos al Cordero, vemos un lugar, el monte de Sión, y vemos un grupo de personas, 144,000. Si usted está llevando la cuenta, es la segunda vez que vemos ese número de 144,000. Y como ya hemos mencionado, ese número apunta a la iglesia completa. Cuando lo vimos en el capítulo 7, los 144,000 presagian la iglesia triunfante, la iglesia en gloria. Y ahora en el capítulo 14 vemos finalmente la consumación de la iglesia triunfante. Lo que vemos aquí, mis amados hermanos, es el cumplimiento del pacto del reino. Es un cumplimiento de la promesa de un regente, un territorio y un pueblo que se hizo desde Génesis, mis amados hermanos. Desde los días de Abraham. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el pacto? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Dónde? En la tierra prometida. Esa es la promesa, que haya cumplimiento aquí. Y note, hermano, Juan ve al Cordero en pie y llama la atención de nuevo a dónde está y con quién. El monte de Sión y los 144,000. ¿Cuál es la característica de los 144,000? Que llevan otra marca, la marca de la cual nadie habla. Todo el mundo se preocupa por la marca del capítulo 13, cuando la relevante, la importante, es esta que vemos aquí. Tienen la marca opuesta a la marca de la bestia. Y lo segundo es que se dice que está en el monte de Sión. El monte de Sión es una referencia a la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Es una referencia al reino de Cristo. Algunos hermanos en la fe consideran que se refiere a un punto geográfico en la actual Israel. Sin embargo, hermanos, entendemos que el significado de esta visión es simbólico. Sí se refiere al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, pero no está haciendo referencia a un periodo futuro de 1000 años literales, sino que se refiere al reino prometido de Cristo en ejecución. Recuerdan, hermanos, cuando vimos el Salmo 2, versículo 6, había una escaramuza, una rebelión, y la respuesta del versículo 6 es: yo he puesto mi rey, ¿dónde, hermanos? Sobre Sión. ¿Dónde Sión? Mi santo monte.
Y el monte de Sión, mis amados hermanos, representa salvación. Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero note lo que dice el versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿qué es lo que habrá, hermanos? Salvación, como ha dicho Jehová. Y si usted va ahora mismo a Tel Aviv o a Israel, créanme que ya se están preparando para celebrar el orgullo gay. Puede leerlo en la noticia. Así que hasta donde yo sé, no puede ser una significación literal. Simbólica tendría más sentido desde esta perspectiva. Como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. El monte de Sión representa salvación y el monte de Sión también representa lo más importante, comunión con Dios. Le voy a citar otro texto bíblico, Hebreos capítulo 12, versículo 22. El autor de Hebreos le está diciendo a los hermanos que ellos no se acercaron al monte como el monte Sinaí, refiriéndose al antiguo pacto. Note lo que dice el versículo 22. ¿A qué monte usted y yo nos hemos acercado? En Cristo. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la terrenal, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en comunión con Dios. Así que ya hemos visto, mis amados hermanos, que los 144,000 son representativos de todo el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la redención. Ahora, el bando anterior, ¿cuál era el nombre que tenían? El de la bestia. ¿Cuál era la marca que tenían? La de la bestia, la cual trabaja por la causa del dragón. Ahora piénselo conmigo un momento, mi amado hermano. El hecho de que usted pueda desertar del bando del dragón y formar parte de la ciudad de Dios es porque ahora le pertenece a Él. Porque Él dejó su gloria para ir personalmente a buscarlo a usted y a mí y sellarnos por su obra redentora y darnos pertenencia a Dios, al Padre y al Hijo, como dice Juan, y llevamos su nombre escrito en la frente, lo cual es simbólico, ¿cierto? Porque aquí no dice Jehová por ningún lado, ni Padre ni Hijo, pero es simbólico, así como también la otra marca es simbólica. Llevamos su nombre escrito en la frente, hermanos, porque el Cordero venció al dragón en la cruz del Calvario y pagó el precio, hermanos, por el pecado de los redimidos. Y también, como el Espíritu Santo de Dios mora en ellos, ellos van a perseverar en fe y en dependencia. Esos son los 144,000 que usted ve allí. Mire, por ejemplo, Apocalipsis 3:12. Esto el Señor se lo dice a una de las 7 iglesias, ¿lo recuerdan? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y note,
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por su gloriosa redención. Y nota, hermanos, no solamente se nos daré la sentencia contra quién, hermanos, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esta gran ramera? Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 5. Perdón, desde el 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura, la que representa la ramera, y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y miren cómo la van a describir como una ciudad, ¿cierto? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y si usted tiene la Reina Valera 960, lo va a ver que está en mayúsculas encapsuladas. ¿Ok? 6. Vi en su frente, vi a la mujer ebria, la gran ramera, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Bueno, los 144,000 son aquellos que con todos los embistes de la gran ramera no fornicaron con ella. Son un pueblo santo. Son como los hermanos de Sardis, por ejemplo. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han hecho ¿qué cosa, hermanos? No han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esos son los 144,000. Son personas, hombres y mujeres santos en todo el sentido de la palabra, separados para el Cordero. No se comprometen con el mundo, no tienen relación con el mundo, porque su relación está reservada, o su virginidad está reservada para su esposo, el Cordero, en la boda que se va a celebrar en Apocalipsis. No solamente son santos y puros, sino que siguen al Cordero donde quiera que va. Son personas que quieren andar con su maestro donde esté. El otro pueblo no quiere andar con el maestro. El otro pueblo, los de la otra marca, quieren estar con la bestia. Quieren estar con el falso profeta. Quieren desatarse, desligarse de Dios. En tercer lugar, mis amados hermanos, lo que se nos dice aquí es que son un pueblo sin mancha delante de Dios. Y hay que entender que son un pueblo sin mancha delante de Dios, no porque haya mérito alguno de ellos, sino precisamente porque la obra del Cordero los hizo puros y sin mancha. Esa es la razón. Salmo 32:2, lo hemos leído: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En los 144,000 no hay engaño. No hay mentira en su boca. Y cuando dice que no hay mentira en su boca, no se refiere a que en algún momento nunca dijeron una mentira, sino que son testigos fieles de Cristo. Así como Cristo fue el testigo fiel, ellos serán testigos fieles de Cristo en el cumplimiento certero de la promesa que hizo el Señor en su ascenso. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Miren lo que dice Sofonías 3:13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Los 144,000. Es un lenguaje de esposa. Al hermano Yustas le gusta cuando citamos Cantares. Vamos a citar Cantares hoy también. Cantares 4:7. Miren cómo habla el esposo de su esposa. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Eres perfecta. La novia de Cristo es perfecta porque Él la perfeccionó. Efesios capítulo 5:27 dice, cuando exhorta a los esposos a amar a su esposa, ¿cierto? Aquí tenemos la meta, el modelo para los que somos esposos, que estamos imitando a Cristo. Versículo 27, el esposo santifica a su esposa como Cristo santifica a su iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Son el pueblo hecho perfecto delante de Dios. Así que, contrario al pueblo donde hay muerte por la marca de la bestia, el pueblo que tiene la marca de Cristo encuentra vida, encuentra gozo, encuentra comunión con Dios para siempre y encuentra exaltación con Él para siempre. Es lo primero que se nos muestra aquí. Por eso se le dice a la iglesia, persevera, tu recompensa viene. No solamente lo vemos en la exaltación de su pueblo, sino como lo mencioné, lo vemos en las 3 proclamaciones. Mis amados hermanos, el Cordero garantiza no solamente la exaltación de su pueblo, sino que la rebelión va a ser sofocada. En la presentación de la contraparte, la presentación del campeón, se nos muestra al rey sofocando la rebelión. Nos va a mostrar el fin de los moradores de la tierra. Y nos vamos a dar cuenta que la rebelión se sofoca de 2 maneras. La manera corta y sencilla es decirlo. La rebelión se sofoca por las buenas o se sofoca por las malas. Ahora, si usted quiere que lo diga más santo, la rebelión se sofoca a través de la misericordia o se sofoca a través del juicio. Es lo que se nos está mostrando aquí. Esas son las 2 vías. Note lo que dice Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿En qué tenemos que alabarnos? Dice, si es que hubiera algo para hacerlo, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago qué cosa, hermanos. Misericordia, juicio y justicia. Ahí están las 2 vías. ¿Por qué? Porque yo soy soberano y eso es lo que yo quiero hacer. ¿Quién es usted para decirle que no lo haga? Es la pregunta que sigue. Así que esto es lo que vamos a observar en estas 3 proclamaciones. La primera que vemos es la proclamación misericordiosa. En este periodo, antes del juicio final, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, el corito lo tienen en la cabeza, ¿cierto? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Mis amados hermanos, la misericordia de Dios es el atributo en el cual se entrelazan la justicia y la bondad de Dios. Se entrelaza la bondad y el amor de Dios por el culpable y por el miserable.
La misericordia de Dios incluye la piedad, la compasión, la gentileza, la paciencia, el amor, junto con su justicia. Y la cruz es el punto en la historia, la coordenada cronológica donde se encuentra la misericordia y la justicia de Dios. Esa es la buena nueva del Evangelio, mis amados hermanos. Y si se dan cuenta, se nos transmite aquí que es la buena nueva del Evangelio eterno. O sea que se nos está diciendo aquí que es un mensaje divino y es eterno, duradero. No se puede cambiar, no va a variar, va a ser el mismo hoy, mañana y siempre. Y las implicaciones serán las mismas hoy, mañana y siempre. Miren lo que dice Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde cuándo, hermanos, antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. El mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de misericordia, aún en medio del ataque de la obra de la bestia, la iglesia está llamada a proclamar el mensaje del Evangelio eterno. Un mensaje que es invariable y un mensaje que es inalterable. No se puede cambiar el mensaje, hermano, porque hace el mismo llamado. Cree en Cristo para salvación. Y note, hermano, que no termina en una mera profesión de fe, sino que implica una vida transformada. El Evangelio es un mensaje transformador. No solamente estamos buscando que se repita después de mí una frase especial. Se está buscando que la persona sea transformada por este mensaje. Y el mensaje transformador implica temer a Dios y darle gloria. Tú puedes decir que crees en Cristo, pero si no temes a Dios y no le das gloria, no has entendido el Evangelio. Cuando se nos presentó al retador, el canto de los seguidores fue: ¿quién como la bestia, cierto? Sin embargo, el llamado del Evangelio por la fe es a cantar el corito: temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. Solamente Él debe ser adorado. Note lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque ese es el fin, ese es el todo del hombre. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La leímos esta mañana, ¿cierto? Ese es el punto. El fin de todo es temer a Dios y darle gloria. Prediquemos el Evangelio completo, mis amados hermanos. Prediquemos a Cristo como Señor y Salvador. Eso no es excluyente el uno de otro. No lo podemos partir por la mitad. No puedo decir que es mi Salvador y no será mi Señor. Y tampoco puedo decir que es mi Señor si no es mi Salvador. Es todo o nada con Él. No solamente es un mensaje transformador, mis amados hermanos, sino que es un mensaje que es universal. Es predicado a todo el mundo. El llamado de Dios o la misericordia por la que el Señor aplaca la rebelión es el llamado poderoso del Evangelio, poder de salvación para todo aquel que cree, sin excepción de personas.
Personas de toda lengua, tribu y nación son el objetivo del evangelio. Así como el ataque de la bestia, como vimos la semana pasada, es a gente de toda lengua, tribu y nación, el mensaje del evangelio es igual. El mensaje del evangelio no es para el pobre y para el rico no. El mensaje del evangelio es para el rico también. Hice esa observación de manera intencional, hermano, porque aquí yo he visto, por lo menos en nuestro ámbito, que nosotros no hacemos campañas evangelísticas en el otro colón. La hacemos en el colón de aquí, ¿no? Estos son los que están mal. Pero aquí dice, el mensaje del evangelio es para todo el mundo. Eso es lo que hacen los 144,000. Proclaman el evangelio a todas las naciones. Así que vemos, mis amados hermanos, que aún en medio de la rebelión, el Señor sofoca la rebelión por la misericordia en la proclamación universal del mensaje transformador del evangelio de Cristo. Ahora, esa es la primera opción. Pero usted puede decidir rechazar el mensaje de salvación. Usted puede rechazar el mensaje de misericordia. Y si el mensaje del evangelio es rechazado, mis amados hermanos, entra en vigencia la segunda vía para sofocar la rebelión, el juicio de Dios. Y de manera interesante, hermano, el término juicio implica también separación, de manera literal. Y aquí es separación en condenación. Y es lo que vamos a observar en la segunda proclamación. Note, Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió, diciendo, ¿ha caído? ¿Ha caído? ¿Quién cayó, hermanos? La gran Babilonia, la gran ramera, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Yo subrayé esta porción, hermano, del vino, del furor de su fornicación. Esa palabra se ve, esa frase se ve extraña. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, también subrayé ahí, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. 11. Estos no son los pasajes populares de la Biblia, hermano. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué se nos muestra aquí, hermanos? Rapidito. Lo primero, la caída de Babilonia. Se acaba la rebelión. Cae la gran ciudad. Y esto contrasta inmediatamente con el monte de Sión, ¿cierto? El monte de Sión representa la ciudad de Dios, la que permanece para siempre. Babilonia representa la contraparte, la otra ciudad. Los redimidos no fornicaron, no se contaminaron con ella. Sin embargo, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra sí lo han hecho. Y bebieron el furor de su fornicación. Mis amados hermanos, se nos dice aquí que el sistema de falsa adoración que impone la bestia y el falso profeta va a llegar a su fin. Todas las falsas religiones, todas las falsas doctrinas que inundan las iglesias de Cristo a veces por no supervisarlo, van a terminar. Y todo esto va a ser reemplazado única y exclusivamente por la adoración del Cordero, el único Dios verdadero, por siempre y para siempre. Pero note algo, hermano. La Biblia hace sinónimo. La idolatría y la fornicación en la Biblia son sinónimos. Y si nos damos cuenta, el furor del dragón, de la bestia y la del falso profeta se va a manifestar en hacer al mundo ir en contra de Dios, revelando
como ya hemos dicho, el carácter bestial de Satanás. Mientras que el pueblo redimido por el otro lado va a disfrutar del amor misericordioso de Dios, los seguidores del otro bando, hermanos, tienen que lidiar con el furor de Satanás. ¿Lo ven ahí, hermanos? Van a lidiar, van a beber el vino del furor de su fornicación. Lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, que Satanás es un terrible amo, que no hay nada que Satanás parezca ofrecernos, aunque sea placentero, aunque se vea glorioso, aunque se vea bonito, que termine en otra cosa que no sea el furor de su fornicación. Mal paga el diablo, hermanos, a quien bien le sirve. Es un terrible amo, mis amados hermanos. La caída de Babilonia explica el fin de la rebelión, pero nos añade un agravante, que a la ira o al furor de la fornicación de Satanás, ahora toca lidiar con la santa y justa ira de Dios. Es lo que corresponde en juicio. Cualquiera en el otro bando que rechace al Hijo, que rechace la proclamación que representa el ángel cuando dice temer a Dios y darle gloria, cualquiera que ignore el llamado, cualquiera que todo el tiempo que ha escuchado a un pastor, a un hermano de la fe, a un familiar o a un amigo diciendo temer a Dios y darle gloria, y él dice, estoy mejor aquí. Este es el momento donde se va a arrepentir. Este es el momento donde se va a acordar cuando mi mamá me dijo, cuando mi abuelita me dijo, cuando el pastor me dijo, cuando mi esposo me dijo o cuando mi esposa me dijo. En ese momento, mi amado hermano, que nos acordaremos del mensaje, porque el que rechaza al Hijo está adorando a la bestia y lo que representa. Adora al mundo corrupto y el sistema que lo venera, y va a lidiar con la ira de Dios. Y nota, hermano, que se nos dice que se va a vaciar, no diluida, sino que va a ser puro. No se nos da el detalle aquí, pero a partir del capítulo 15 se nos va a dar una descripción más gráfica de cómo se ve la ira de Dios pura, derramada. Pero lo vemos en el tormento, que es con fuego y azufre. Miren lo que dice el Salmo 11, versículo 6. Sobre los buenos hará llover, ¿qué cosa? ¿Eso es lo que dice ahí? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción de la copa de ellos. Y ahí lo malo, hermano, se refiere a todos aquellos que tienen con gusto la marca de la bestia. Y note, hermanos, se nos dice también que es un tormento eterno. Y note la palabra interesante aquí. No habrá reposo. Voy a repetirlo. No habrá reposo del juicio de Dios. ¿No ven ahí? La gravedad de la ira de Dios, mis amados hermanos, sin diluir, se nos está ilustrando aquí. Ahora, ya lo vio ahí, ¿verdad? El juicio de Dios es la segunda vía por la que se sofoca la rebelión. Ahora, quiero que note algo. Al igual que la misericordia, el juicio de Dios revela la gloria de Dios. Así que ya sea en el perdón de pecadores y en la justicia a los impenitentes, Dios es glorificado. Dios no deja de ser Dios por condenar o por salvar. Dios sigue siendo todo glorioso y todo perfecto porque está poniendo en despliegue sus atributos que son todo gloriosos.
tanto su amor como su justicia y todos sus atributos divinos. Así que el juicio también trae gloria a Dios. El juicio es el castigo de Dios por el pecado. Y el juicio de Dios es la vindicación de la iglesia oprimida y perseguida por Satanás y sus seguidores. ¿Recuerdan cuando vimos en los sellos la oración en el 5º sello de la iglesia perseguida? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre? Aquí se venga la sangre. Este es el momento en que se cumple esto. Así que, mi amado hermano, si ha seguido lo que le he mencionado aquí, el fin de la rebelión está garantizado. La rebelión no tiene sentido alguno. Es una locura. El hermano pastor Body Bocan lo pone mejor que yo. La rebelión contra Dios es una locura porque los hombres finalmente obedecerán a Dios, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria. Pero sea como sea, la voluntad de Dios se va a hacer. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Lo cual me hace preguntarme y preguntarnos, ¿dónde te encontrarás tú al final de la rebelión? ¿De qué lado estás? ¿Estarás aplaudiendo al campeón vencedor o estarás en tormento por la derrota de tu campeón teme? ¿Cuál de los dos? ¿Y saben qué pasa, hermanos? El problema con nosotros es que por el engaño de Satanás, nosotros no reconocemos cuál es la gravedad de la rebelión. Nosotros decimos en alguna de nuestras mentes, Dios está siendo como exagerado, eso es como mucho. Oye, eso sí, oiga, pero qué Dios tan fuerte, qué rudo. No entendemos la gravedad de la rebelión. ¿Y sabe por qué no la entendemos, hermano? Porque pensamos que maldad es solamente robar, matar, cometer fornicación, cometer adulterio. Y somos tan orgullosos de pensar, mis amados hermanos, que si yo no hago nada de esas cosas, ¿qué más quiere Dios? ¿Qué más quiere Dios si yo no me emborracho? ¿Qué más quiere Dios si yo no robo ni he matado a nadie? No entendemos la gravedad de la rebelión, mis amados hermanos. Dios tiene que estar bien conmigo porque yo doy X cantidad de plata a la iglesia. ¿Qué más quiere? Lo que está pasando, hermano, es que estamos rechazando el origen de todos estos males que mencioné. El adulterio, la fornicación, el robo, etcétera, etcétera. Sí, todos son pecados y temibles, pero tienen su raíz en el más grande pecado de todos. El mal mayor, el rechazo del Creador, el rechazo de su gobierno amoroso y perfecto y querer ser independiente de Él. Lo leímos en el Salmo 2:3, ¿cierto? Dicen los hombres, rompamos su ligadura, separémonos de Él. Yo quiero vivir a mi manera, quiero hacer lo que me da la gana y Él tiene que estar feliz con eso. Por eso no entendemos la gravedad de la rebelión. Mis amados hermanos, no es el desconocimiento de la verdad el verdadero problema, es el rechazo de la verdad. Lo que Dios acusa a la gente no es de que no saben. Dios acusa a la gente de que rechazan la verdad. No es lo mismo ni se escribe igual. Romanos capítulo 1, 18, 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ¿qué hacen, hermanos? Que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Voy a repetirlo. El problema no es desconocer la verdad. El problema es rechazar la verdad. Ese es el causante de la ira de Dios. Por eso es que se nos dice que no van a tener reposo
Nunca jamás. Pero note el precioso contraste, hermanos. Los del lado de la bestia no van a tener reposo, pero los del otro lado sí. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. ¿Qué quiere decir, mis amados hermanos? Que si tú tienes la marca de Cristo, si tú eres redimido por Cristo, tú entras en el reposo de tu Señor. La perseverancia y la fe de los santos culmina en el reposo eterno. Decía Jonathan Edwards, las personas del mundo imaginan que hay una verdadera dignidad y felicidad en aquellas cosas que persiguen en la vida. Piensan que si pudieran obtenerlas, serían felices. Y cuando las obtienen y no pueden lograr la felicidad, lo buscan en algo distinto. Y así continúan con aquella búsqueda. Pero Jesucristo tiene verdadera dignidad real, una majestad tan grandiosa que cuando se acercan a ver los seres humanos, dejan de buscar porque la mente por fin logra su descanso en Él. Qué sabio fue Jonathan Edwards. Mientras tanto, muchos de nosotros, aun cuando decimos ser profesantes de la fe cristiana, andamos buscando nuestro reposo en cualquier otro lado, menos en Cristo. Lo buscamos en nuestro cheque, lo buscamos en nuestra esposa, lo buscamos en nuestros hijos, lo buscamos en el gobierno. Nuestro descanso es Cristo. Lo que me lleva al fin de la rebelión, hermanos. Quiero que lean conmigo los últimos 6 versos. Mire aquí, y una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Okay? El día final es lo que se está anunciando aquí, mis amados hermanos. Y la ilustración que está usando el texto bíblico es el final de la rebelión como un día de cosecha. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Y yo quiero que ustedes noten que aquí la figura de Cristo cambia. Ya no se nos dice el Cordero, sino que se nos dice el Hijo del Hombre. Y cuando se nos dice que es el Hijo del Hombre en una nube, la referencia es Daniel, que lo vio en visión. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14 es la clave. Y le fue dado, ¿qué cosa, hermanos? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. La manera en que se nos presenta a Cristo en Apocalipsis es el cumplimiento de lo que vio Daniel. El Hijo del Hombre en una nube a ejercer su dominio, y todas las naciones le servirán. En un dominio que es eterno, viene como en una nube y todo ojo le verá.
Y lo que se está dando aquí, hermanos, yo mencioné que el juicio de condenación es un juicio de separación. Y si se fijan, no me voy a demorar mucho aquí, pero creo que se puede entender. Hay dos bandos. Hay un bando donde el mismo Cristo recoge el trigo y el otro bando es un ángel recogiendo las uvas. ¿Sabe quién es el trigo aquí, hermano? Los 144,000. Usted y yo. La mies está madura. Él viene a llevarse su cosecha. Él viene por su pueblo. Él viene por usted y viene por mí para recompensa de todos aquellos que perseveraron con Él hasta el final. El otro lado, por el contrario, usted puede leer Joel capítulo 3 en la casa. Están las uvas. Y el pisar las uvas en el lagar es símbolo de juicio, condenación. Y no te lo hace donde, fuera de la ciudad. El juicio es afuera de la santa ciudad, porque la santa ciudad no será manchada. Y note, hermano, el estropicio. A la gente no le gusta este lenguaje bíblico, pero lo es. El estropicio es enorme. 1,600 estadios de sangre. No importa la medida que yo le dé, hermano. Eso es bastante sangre. Eso es lo que significa el juicio de Dios. Y les aseguro que aquellos que se burlaban, escarnecían al Cordero al comienzo de Salmo 2, ya no se van a reír. Pero mi amado hermano, mi hermano amigo, hay esperanza. El mensaje del Evangelio está siendo proclamado aún hoy. No tiene que terminar así. Temamos a Dios y démosle gloria. Él es misericordioso aún hoy. Le hemos dado la espalda, le hemos escupido en la espalda y aún así Él tiende tu mano y dice, ven a mí. Aún hoy Él hace la invitación. Mis amados hermanos, quiero callarme aplicando esto, hermano. Y quiero dar 5 puntos de aplicación breve. Porque creo que la imagen es vívida, pero creo que es aplicable a nuestro día a día. Lo primero que quiero decirle, hermano, es que el texto de Apocalipsis 14, la visión de la contraparte, es un llamado a la perseverancia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Los llamados, los sellados, están llamados, a la perseverancia. Los 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios. Y quiere decir que ese es un pueblo que es conocido por Él. Él conoce tus circunstancias, tu necesidad. Él sabe quién eres. Él te conoce. Todos tus cabellos están contados por Él. Todas sus circunstancias son vistas por Él. Y todo lo que te ha permitido pasar cumple propósito para Él y para su gloria. Así que lo que tú tienes que recordar, mis amados hermanos, sin importar qué tan fuerte sea el ataque de Satanás, sin importar qué tan fuerte sea la tentación de la bestia para que forniques con él, recuerda, el Cordero está de pie en el monte de Sión. Y tú con él. Persevera. Persevera. El concepto de cristiano apartado se aleja de esto que estamos viendo aquí, ¿cierto? Cómo se persevera desconectado de la fuente. Cómo se persevera sin tener los ojos puestos en Jesús y fornicando con la bestia. No te comprometas con el mundo. No existe el cristiano apartado, hermano. Es un engaño de la bestia. Si estás separado de la vid, mueres. Ese es el punto. Lo segundo, mis amados hermanos, es un llamado a perseverar en santidad. Y esto es lo que quiero decirle, hermano. Que nadie, no me importa si es un pastor, si es un hermano, si es el que sea, que nadie le ofusque un deseo por búsqueda de santidad. Que nadie le diga, ¿quién te crees ahora? ¿Te crees el cristiano más santo? Diga, sí. Diga que sí.
Porque sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Y nadie es lo que vemos aquí. Usted y yo somos santos, separados del mundo, vírgenes, guardándonos para nuestro esposo. Y los medios de gracia son instrumentos de santificación, precisamente para hacerlo. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El que se une con Babilonia es uno con Babilonia. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso dice el versículo 18, miren lo amplio de la aplicación: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi hermano, mi hermana, no forniquemos. Y no, hermanos, no es más evidente ahora cuando lo vemos a través del libro de Apocalipsis, cómo la bestia nos ha hecho pensar mal y pensar que la fornicación es algo normal. La bestia nos ha hecho pensar que, como es en la novela, que todo mundo con todo mundo teniendo sexo con el que quiera tener sexo, eso es normal. Así como la bestia actúa. Y nosotros muchas veces hemos hecho caso. Por eso el cristiano huye de la fornicación, porque se está preservando para su Señor. No, pastor, pues yo no he estado en fornicación. Bueno, ¿dónde está tu idolatría entonces? ¿Qué cosa adoras más que a Él? ¿Con qué cosas estás teniendo relación íntima? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu carro? ¿Es tu casa? ¿Es tu esposa? Irónico, ¿verdad? Si yo adoro a mi esposa en lugar de a Dios, es fornicación con la bestia. Le pertenecemos a Dios, a nadie más. Así que estamos llamados, mis amados hermanos, a guardarnos en santidad. Versículos breves, hermanos. 1 Pedro 1:15, para que meditemos. Sino que aquel que os llamó es santo, sé también ustedes santos en alguna de nuestra manera de vivir. En toda la manera de vivir. Y si alguien te dice, ¿quién te cree? ¿Por qué estás tratando de aparentar? En toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, separados. ¿Por qué? Porque Él es santo. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas que hemos visto aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa, mis amados hermanos? La santidad en el temor de Dios. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si su meta es ver al Señor, esto no debería ser ni siquiera conflictivo. Ni siquiera. Porque esa es la meta. Es un llamado a la consagración. Los redimidos, los que tienen su nombre, los que están cegados, quieren estar donde su Señor está. Los siguen a donde quiera que van. Eso es lo que hacen los sellados, ¿cierto? Juan 8:12. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que vendrá a la luz de la vida. Si lo hemos visto, hermano, andamos en luz como Él está en la luz. Y si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. De todo pecado. Yo quiero estar ahí.
No sé usted. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre. ¿El pastor? No. ¿El diácono? No. Mi Padre lo honrará. No quiero dejar esta por alto, hermanos. Hay un llamado a la esperanza del descanso eterno. Es su esperanza, la promesa del descanso eterno. Fíjese, hermano, que esa es la paciencia y la perseverancia de los santos. Perseveramos en medio del mundo porque queremos el descanso eterno. Y le digo algo más, mis amados hermanos. Añoramos la paz completa y plena que hay en Cristo. Y el tiempo que usted y yo compartimos aquí, se supone que es precisamente el preámbulo de eso. Aquí estamos practicando el reposo eterno. Eso es lo que significaba el día de reposo. Un encuentro temporal de lo que sería el reposo eterno con Cristo Jesús. Por eso el salmista podía decir: yo me alegré con el que me decía, a la casa de Jehová iremos. Porque es en la comunión de los santos, los 144,000, los 24 ancianos, los ángeles, todos estaremos cantando el cántico delante del Rey. Practicamos aquí. Así que cante, hermano. Si fue redimido, cante el cántico de redención con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, porque eso es lo que vamos a estar haciendo desde aquí hasta la eternidad. Es en esta comunión donde Dios derrama bendición y vida eterna. Por eso yo no entiendo a los hermanos que dicen: no pasa nada si yo no estoy aquí. Hermano, pasa mucho. Pasa mucho. Y dice mucho cuando tú estás fuera de la comunión por meses y tú estás tranquilo meses. Y disculpe que suena así, hermano, pero una vez que lo veo aquí, no puedo verlo de otra manera. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si es bueno y delicioso, ¿cómo es que no queremos hacer eso? Explíquemelo. Explíquemelo. Probablemente nos haga falta nacer de nuevo. Y finalmente, hermanos, no lo olvidemos. Aquí hay un llamado urgente de proclamar el evangelio. Usted y yo tenemos familiares, tenemos amistades, tenemos vecinos, compañeros de trabajo que están con la marca de la bestia en su frente y en sus manos. Puede que mi mamá, no la mía, estoy usando eufemismo, puede que mi mamá la tenga, puede que mi papá la tenga, puede que mis hijos la tengan. Y si es cierto lo que estamos leyendo aquí, hermano, no podemos estar de que, bueno, él tomará su decisión en algún momento. El llamado suyo es proclamar el evangelio y déjele la conversión a Dios. Pero no podemos ser displicentes en la proclamación del mensaje. La gente está muriendo sin Cristo. Y eso no es poca cosa. Y a usted y a mí se nos encargó compartir la buena nueva de salvación. Estamos del lado ganador, pero hay un mensaje que compartir. La carrera no ha terminado, pero ya vemos cómo termina. Que el Señor nos ayude a perseverar hasta el final. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres formidable. Que pongamos nuestros ojos en ti. Y que aun cuando nuestro enemigo pueda parecer formidable, aun cuando nuestro enemigo pueda parecer fuerte, tú eres incomparable. Tú eres superior a cualquier cosa que podamos imaginar o hacer. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva que está por encima del sol. Ayúdanos, Señor, a poder verte a ti en medio de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, a verte de pie en el monte de Sión. Y a nosotros contigo para tu gloria. Porque sabemos, hermanos y hermanas, que si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Ayúdanos a ver. Te lo pedimos, Señor,
Danos la urgencia por la proclamación del Evangelio. Danos hambre y sed de santidad. Te lo pedimos, Señor. Y sobre todas las cosas, si hay alguien aquí, Señor, te pedimos que los salves, que los selles con tu Santo Espíritu y que pueda ser libre de la esclavitud de la bestia y del dragón. Todas estas cosas te las pido en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice: